Bueno, la verdad que lo primero que les quiero decir es que quiero felicitar a los organizadores porque estoy muy impresionado. O sea, llegué recién hace unas horas proveniente de Bogotá, venía en tránsito de Nueva York y me quedé impresionado. O sea, es un evento bastante grande, súper organizado, hablando de tecnología en el Cono Sur, cosa que me parece muy motivante por lo que todo lo que implica lo que nosotros estamos tratando de desarrollar. Bueno, quisiera empezar como tratando de contarles un poco cómo entendemos nosotros la innovación. Después de nosotros haber tratado de ser innovadores durante mucho tiempo, tratando de buscar un poco una aguja en el pajar, realmente nos dimos cuenta que la innovación era apreciar un poco lo obvio, ver cómo efectivamente lo que nosotros tendríamos que hacer para poder innovar, ya que fallamos miserablemente tratando de encontrar fórmulas mágicas, era encontrar y observar lo que nosotros denominamos como un elefante en el salón y poder apreciarlo de manera clara, de modo que la fórmula que tanto se nos negaba, digamos, de una manera, cuando la perseguíamos de una manera ferviente, se revelaba por sí misma. Y eso es lo que quiero que ustedes vean, cómo ya hemos llegado a un proceso de innovación que al final ustedes se van a dar cuenta que será sorprendentemente evidente y sorprendentemente claro por sí mismo. Para eso les voy a pedir un favor. Necesito que tomen una decisión para efectos de este ejercicio y evalúen si ustedes son personas de fe o si son personas de evidencia. Porque nosotros tuvimos que tomar la decisión de ser una persona, de ser personas de evidencia para poder entender y analizar lo que se nos venía presentando y lo que se nos venía revelando. Porque al ser de evidencia, nosotros tenemos que aceptar que la evidencia nos puede llegar a conducir a lugares que nosotros consideramos que pueden ser extraños porque nos están cambiando nuestra versión de lo que hoy conocemos como la realidad y por ende quedar en un punto donde decidimos negar la evidencia. Pienso que el compromiso es no hacer eso. Lo otro que quisiera decirles antes de empezar ya formalmente con la charla es que al analizar esa evidencia, como les digo, efectivamente nos permitamos llegar a donde vamos a llegar y se devuelvan un poco y cuestionen los puntos de lo que les parece obvio, porque lo que sucede como seres humanos es que nosotros estamos programados para no entender la innovación a medida que pasa, sino para entenderla de manera retrospectiva. Entonces, cuando uno se da cuenta de algo que eventualmente le parece obvio de una perspectiva innovadora, realmente es porque ya pasó. Y es bien difícil apreciar a medida que va pasando. Entonces, aquí creemos que hay una oportunidad de que ustedes vean algo de innovación que está sucediendo, que es perfectamente obvio para todos y que no es propiedad mía, sino que puede ser de cada uno de ustedes, para que ustedes mismos inicien un proceso de búsqueda para poder llegar, digamos, a las mismas conclusiones y a las mismas fórmulas innovadoras a las que nosotros hemos querido llegar. Entonces, sin más preámbulo, arrancamos. La historia comienza en 1933, justo después de la Gran Depresión. ¿Qué sucede ahí? El presidente Franklin Delano Roosevelt, en este año, después de la peor crisis que conoce la historia americana, decide crear una ley que se llama el Securities Act. Y en el Securities Act lo que él hace es que determina dos cosas para prevenir el fraude que había sido rampante en los 4 años anteriores. Y lo que decide es crear el mercado público de valores, en donde dice: señores del público, para protegerlos a ustedes de fraude, lo que nosotros vamos a hacer es hacer que todos los oferentes se registren en el registro público de valores, valga la redundancia, de modo que sepamos quiénes son. Y ahí se presentarán acciones de compañías, se presentarán bonos, se presentarán inversiones alternativas en lo que hoy se conoce como Wall Street. Pero adicionalmente también dijeron algo: pero tenemos una parte de ese mercado que no puede ser público. Se va a llamar el mercado privado, o en inglés el Private Equity Market, en donde solo inversionistas que tienen acceso a ciertas oportunidades pueden participar. Y esos inversionistas son los más grandes, que se llamaban acreditados, que es el nombre elegante de llamar a los inversionistas más ricos. Entonces, lo que sucedió también fue que, básicamente, si teníamos esto, donde dicen que tienen el mercado público de valores, básicamente, donde todos los inversionistas pueden invertir, el mercado terminó viéndose como algo así, donde efectivamente también tenían el mercado privado de valores, donde solo unos pocos podían invertir,
que se llaman los inversionistas acreditados, y no se podía hacer oferta pública de esas ofertas privadas porque precisamente querían proteger al público supuestamente de ese fraude. Ahora, si ustedes lo miran, esa premisa, el público americano se la comió completica durante 80 años. Y realmente lo que nosotros consideramos es que la premisa lo que involucra es la consolidación y la legitimación de la separación, de la exclusión y del privilegio. Porque si lo piensan de una manera más sencilla, si tenemos este grupo de gente acá, digamos que hay 100 personas, y a todos les decimos que tienen acceso público a las ofertas que se están registrando, pero que aquí tenemos un pequeño VIP, en donde solo pueden invertir algunos inversionistas, que además son los más ricos, porque los estamos protegiendo a todos de fraude. Entonces, realmente la reacción es doble. Por un lado, se genera lo que conocemos nosotros como socialismo distópico. La gente de afuera que no puede entrar al VIP dirá, bueno, pero ¿y yo por qué no puedo entrar? Yo quiero entrar. Y ahí genera un poco como lo que conocemos como socialismo distópico, que en nuestra opinión es incluso peor que lo que está pasando en el capitalismo, porque naturalmente ese antagonismo lleva a que la gente diga, el beneficio tiene que ser para todos, pero lo que la gente no entiende es que se sacrifica el individuo en pro de la comunidad, y ya sabemos por casos como Venezuela y muchísimos más que el socialismo distópico fracasó, porque no se puede comprometer el espíritu creativo humano y no se puede prevenir el beneficio individual. Todos buscamos el beneficio individual también, y de ahí parte la hipocresía tradicional que nosotros vemos en los sistemas socialistas, en donde el comunismo termina redundando en corrupción, termina redundando en una cantidad de cosas malas, mejor dicho, que pueden ser peores que el mismo capitalismo como tal. Pero entonces, la segunda reacción también es grave, porque es la idolización. Entonces, los que deciden no ser socialistas distópicos y odiar a los que están en ese VIP del private equity, deciden volverlos ídolos. Entonces, ¿ídolos a quiénes? A los que están ahí adentro. ¿Y quiénes son? Los que tienen el dinero. Entonces ahí uno ve la gente adorando a los Paris Hiltons del mundo, siguiendo, mejor dicho, la cartera que tiene el perrito adentro, y nos parece que esa es la forma de éxito y eso es lo que seguimos tratando de buscar. Nos dedicamos, por ejemplo, a educar a nuestros estudiantes en cursos de liderazgo para que logren entrar, digamos, en ese VIP, cuando matemáticamente es imposible meter a 99 personas en donde solo caben 5. Entonces, de ahí se surge todo lo que nosotros estamos viendo en el código del dinero, y no nos damos cuenta que realmente un dólar implica un contrato, un código, un algoritmo, y lo que va en ese contrato, o lo que venía en ese contrato desde 1933, es que dependiendo de quién tenga ese dólar, se puede acceder a unos retornos diferentes. Todos ustedes creen que tienen un dólar o un billete de moneda local y creen que pueden comprar lo mismo, pero resulta que no es así, porque la forma en la que está establecido el contrato, que está contenido en ese billete, dice que si uno es parte de los que tienen acceso a las oportunidades que están en el mercado privado de valores, o sea, en ese VIP, uno puede llegar a comprar más cosas y tener mejores resultados que los que están afuera. Piensen en eso un minuto. Ese es uno de los grandes elefantes en el salón que les estoy diciendo. Analicen el impacto que tiene el hecho de que cada dólar dependa de la cantidad de capital que cada tenedor de ese dólar tenga. Eso es impresionante, porque eso quiere decir que uno puede romper el paradigma famoso, como se dice en Colombia, de que plata llama plata. Entonces uno cree que plata llama plata, y resulta ser que no es así. No se trata de que tenga plata. Lo que pasa es que hay unas personas que tienen acceso a algo que les da un retorno por el mismo dólar diferente a lo que otros tienen, como lo vamos a ver ahora. Miren bien ese contrato, mejor dicho, que está en cada dólar, porque ahora vamos a hablar de algo. Llegamos entonces precisamente a lo que estamos hablando. En ese dólar está el origen mismo del problema del capitalismo, por la exclusión, y el origen mismo de la concentración de la riqueza, la separación también entre los individuos. Y claramente ahí está la demostración matemática de que la separación de los individuos es una ilusión creada por nosotros mismos, que de manera consensuada decidimos creer, y además de eso decidimos sostener a través de nuestras creencias. Ahí juramos que estamos separados unos de otros porque matemáticamente en un dólar hay un código que así nos lo dicta. Después de eso vemos también la cultura del privilegio, donde efectivamente los que están en el VIP después del tiempo comienzan a creer que realmente son más inteligentes y más capaces que los demás. Y eso es muy divertido también verlo,
porque entonces la cultura, los demás comienzan a seguirlos o comienzan a rechazarlos, como estábamos hablando antes. Todo por un código que hay en un billete. Ahora, eso, señores, es la cuna del capitalismo. Ahí está. Ese es el filamento, el pixel, para hablar de tecnología, más primitivo y más básico de lo que sucede en nuestra arquitectura social actual. Imaginen por un minuto cuáles son las consecuencias de eso durante 80 años. Imaginen los bisabuelos que entendieron eso, luego los abuelos, luego los padres y luego nosotros, que consolidamos a través de la educación el legado de que esa fórmula del dinero era así, que así era como uno tenía que ganarse la vida, buscando el beneficio individual en mucha medida sin pensar por un segundo en cuál era el impacto positivo sobre los demás o no. Todo lo que importaba era ser parte de ese VIP, y lo que no logramos entender es la frustración que nos produce a nosotros en la vida el hecho de que 99 no puedan llegar porque solo caben unos pocos en ese VIP. Entonces, como me decía un amigo el otro día, hasta que llega un día en donde uno vive la ilusión de poder llegar a ese VIP, uno va al colegio porque le dicen que tiene que ir, va a la universidad porque le dicen que tiene que ir, después uno consigue su primer trabajo, después del primer trabajo, por ahí más o menos la gente empieza a casarse, entonces ya empieza con una serie de responsabilidades diferentes. Y después, ¿qué sucede? Aparecemos cuando tenemos más o menos mi edad, que tengo 47 años, y decimos, ya llegué al día en donde lo que tenía que ser no fue, y voy a ver al futuro, y ya me estoy dando cuenta que lo que será tampoco va a pasar. Y uno llega ese día, todo por un código, de estar buscando algo que realmente es una ilusión que no existe. Ahí. Entonces lo que yo pretendo es sembrarles a ustedes una pequeña duda, para que se den cuenta que están jóvenes y son emprendedores, y entiendo que todos aquí quieren ser innovadores, que la innovación viene de observar las cosas en el entorno que nos muestran para que se den cuenta que son una ilusión creada por nosotros mismos, y que cuando se entiende de una manera simple, la salida está clara, y eso es lo que espero que vean al final de la presentación. Entonces, aquí es donde volvemos, la cultura, mejor dicho, de los Bernie Sanders diciendo los individuos que están en el VIP, miren en ese contexto, enriqueciéndose a costa de todos nosotros, bla, bla, bla. Y por el otro lado, los tipos que están en el VIP, que ni siquiera entienden por qué los están odiando, perdón el francés, porque realmente es legal, no están haciendo nada malo, se están ganando la vida como les permiten, dicen, bueno, pero tranquilos, cálmense, no sé, o sea, vengan, armemos una fundación y vamos a donar unos dólares para que todos estemos tranquilos. Y siguen haciendo lo mismo y les parece que está bien. Pero por eso se ve, por ejemplo, que los mismos que hacen buen dinero sienten una culpa que ni siquiera entienden de dónde vienen. Ahí es donde ser rico se volvió pecado y ser pobre se volvió carísimo. Y llegamos obviamente a la desigualdad, o la mega conclusión del sistema, que si bien generó un crecimiento importantísimo entre el feudalismo y el capitalismo, pues la gran conclusión negativa fue que efectivamente hubo una desigualdad que terminó colapsando el sistema. Y cuando colapsa el sistema, en la gran recesión, 80 años después, casi en el 2007 y en el 2008, pues la cosa es como tan evidente que esa premisa paternalista de protección, en donde el inversionista del público básicamente estaba protegido del fraude, porque pues estaba el registro público de valores y aquí se hacen las cosas de una manera y nosotros somos los expertos financieros que vamos a proteger al mundo de todo esto, en donde las inversiones se hacían con base en el nombre de las personas y no efectivamente en donde se estaba invirtiendo el capital, en donde no había transparencia, en donde se pone la plata, en donde hay un sistema financiero hoy en día que nadie entiende. El otro día también hablaba con un amigo y le decía yo, bueno, tú eres el experto máximo aquí en Europa sobre el sistema bursátil, explícame por qué los bonos alemanes me dan retorno negativo cuando yo les presto plata. O sea, silencio de radio. Es un sistema donde hay tal incertidumbre que la gente realmente no entiende qué está pasando. En nuestra versión lo que está pasando es que el sistema capitalista como lo conocemos está colapsando porque estamos en una transición a algo muchísimo mejor. De la misma manera que cuando estábamos en el feudalismo, al capitalismo, la gente no entendía qué era lo que sucedía, aquí nosotros tampoco lo podemos ver porque pues imagínense el tipo en el feudalismo cuando está con su cultivo, cuando está con su plantación, y le salen ahora con una máquina, mejor dicho, que no entiende de dónde viene, el tipo se está volviendo loco. Eso es lo que nos está pasando ahora. Pero si nosotros entendemos estas premisas básicas, vamos a darnos cuenta de las oportunidades que tenemos, de la misma forma como en la Gran Depresión y en la transición del feudalismo al capitalismo, hubo gente que vio lo evidente y comenzó a trabajar en pro de sacar las cosas adelante. Ahora,
Con esa crisis, ¿qué quedó evidente? Como decíamos, colapsa la premisa de bajo riesgo a cambio de un bajo retorno. Se da cuenta el público en general que efectivamente no había un bajo riesgo, pero sí había un bajo retorno, que la gente no estaba ganando dinero en las inversiones bursátiles y estaba expuesta a unos riesgos criminales, y que en las ofertas privadas, en donde estaban los inversionistas acreditados, o sea, los más ricos, la pérdida de capital no era ni parecida. O sea, era ridícula la comparación entre la plata que se perdió en el mercado bursátil y lo que pasó en el private equity, en las ofertas privadas en el VIP. Entonces, el presidente Barack Obama establece una nueva ley. Y fíjense los paralelos entre transiciones en etapas grandes. Después de una gran crisis, viene una nueva ley que regula nuevamente el sistema en la arquitectura social que todos conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí él dice, no puede ser que el sistema y se dan cuenta, pues asumo yo, hay gente que dice que lo hicieron y no sabían, pero el caso es que pasó, que el código, el contrato original en donde estaba el dinero, tenía que cambiar, porque no podía ser que existiera un VIP donde se protegieran unos pocos y todos los demás hubieran perdido lo que hubiera perdido. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan la restricción al VIP. Para que lo entiendan conceptualmente, imagínense este salón con todos ustedes acá y un pequeño saloncito acá, como les decía anteriormente, que por 80 años estuvo cerrado para todos los demás, que a partir del septiembre del 2013, abre la puerta para que todo el mundo entre. O sea, eso es clarísimo, y por favor ahí también paren a reflexionar en eso un minuto. Porque ahí hay otro gran elefante en el salón en términos de innovación. Imagínense un VIP que está cerrado durante 80 años y que por primera vez lo abren hace 3, lo que puede haber ahí. Lo único que hicimos nosotros fue darnos cuenta de eso. Si eso se llama innovador, pues llámenme innovador. Lo único que hice fue verlo. Yo miraba el elefante y decía, pero ¿cómo así? ¿Nadie está viendo esto? Entonces me meto al saloncito y entro al cuartito y yo, ¿de qué sé? De finca raíz, de real estate. Digo, ¿dónde está? Como si fuera una porcelana, como si fuera uno de esos guerrilleros en esas películas rusas que uno ve, mejor dicho, que acaban de entrar al palacio donde está el cuarto con el tesoro. Me meto ahí y digo real estate, yo sé real estate, pero vi de todo, ¿no? O sea, había petróleo, había energía, había una cantidad de cosas de lo que conforma el private equity a la que ni siquiera entiendo. Encuentro el real estate que me gusta, que es en las 10 ciudades más grandes de los Estados Unidos, que son los que mejores se han comportado en la crisis durante 80 años, que son los que protegieron el capital de los Astor, de los Rockefeller, de los Trump, de los Bloomberg, de todo el mundo. Y digo, ok, yo que sé un poquito de tecnología y de crowdfunding, vamos a darle acceso a la gente del público a que compre eso conmigo. Pero no voy a pretender ser un experto. Yo voy a ser un curador igual que ellos y les voy a decir, señores, yo le creo a eso por esto. Vengan, lo miran junto conmigo y ustedes deciden por sí mismos si pueden entenderlo igual y lo compramos de verdad de manera común. Y ahí fue donde nace, gracias a que el presidente Obama hace esto, un paradigma de valor completamente diferente, que permite ese acceso, digamos, al público a ofertas privadas. Y ahorita vamos a ver la contradicción que eso implica. Entonces, el nuevo contrato del dinero es este. Entonces se pasa de un paradigma de exclusión, de individualismo, de separación, de privilegio, de antagonismo, de conflicto entre el sistema de socialismo distópico y de la idolización de personas como las Kardashian, como estábamos hablando, a un mundo donde ahora ya no hay VIP y todo el mundo tiene acceso a lo mismo, con el mismo dólar. Eso define, como decimos nosotros, un nuevo contrato del dinero en la fábrica, en el pixel más primitivo, más básico de una nueva arquitectura social. Entonces, ¿qué quiere decir tener acceso para todos? Y les voy a mostrar las implicaciones. Lo primero es que las ofertas privadas, volviendo otra vez a aterrizar en el concepto, ahora son de acceso público. Eso es una contradicción que nadie tenía definida. Esto no tenía nombre, porque no existía. Entonces un periodista decidió, como no encontró nombre, dijo, ok, vamos a bautizar eso y le vamos a poner crowdfunding, y nos mató a todos, porque cuando le puso crowdfunding, el que primero bautizó esta contradicción no entendió que la gente inmediatamente lo iba a asociar con algo pequeño. Entonces apenas la gente oyó crowdfunding inmobiliario, dijeron, claro, ahora después de los iPhones y de los gadgets y de los cablecitos y de los videos, mejor dicho, caritativos,
también se puede comprar algo de real estate y piensan que es algo minúsculo, cuando realmente lo que estamos nosotros enfrentando es la transición del capitalismo a algo nuevo que tampoco tiene nombre, y por favor mantengan lejos a los periodistas de bautizarlo, para que no nos pase otra vez lo mismo. Y decidieron, después de que aparece ese sistema, ponerle crowdfunding. Ahí está, eso fue lo que pasó. Entonces, realmente para nosotros, ¿qué es? Es la creación de un nuevo mercado público de valores, porque pues la contradicción de oferta, de acceso al público a una oferta privada, pues no tiene sentido. Es un nuevo mercado público de valores que define una nueva arquitectura social y un nuevo sistema como tal posterior al capitalismo. Y aquí viene, digamos, cómo entendemos esa nueva fórmula. Pensemos en esto, la comparación más primitiva. Y aquí los invito a que ustedes entiendan la evidencia para que después hagan un juicio de valor, apenas les termine el ejemplo y cada uno cuestione y diga si efectivamente esto es posible o no, porque para nosotros es bien claro. Pensemos que tenemos 3 personas, y perdonen el anglicismo, se llaman Peter, Paul y Mary, y cada uno tiene $1 en el sistema anterior. Y cada uno llega con ese $1 y dice, ok, lo voy a invertir. Resulta ser que Peter tiene retornos de 22 centavos, Paul tiene por el mismo $1 retornos de 8 centavos, y Mary tiene retornos de 2 centavos por el mismo $1, cuando todos hemos creído dentro del paradigma anterior que todos realmente, mientras tengamos $1, es lo mismo. Resulta ser que Peter tiene un patrimonio de $1 billón, Paul tiene un patrimonio de $1 millón y Mary tiene un patrimonio de $1,000. De ahí se determina, pensamos nosotros, el paradigma fundamental de que plata llama plata o que el dinero llama dinero, no sé cómo lo dicen acá, cuando realmente lo que sucedía era que Paul y Mary no tenían acceso a las oportunidades que tenía Peter, que estaba en el VIP. Entonces, ¿qué sucede? Peter está en el VIP, tiene acceso a las ofertas de private equity, que son las que dan ese tipo de retornos, las puede comprar. De pronto Paul está por ahí sentadito, mejor dicho, a las puertitas del VIP, le dan algo de acceso y lo tratan, mejor dicho, ok, acércate tú también a ver si se te pega un poquito. Pero resulta ser que Mary tiene 0 acceso. Ella sí no se puede ni acercar por ahí, ¿ya? Y siempre pensábamos que era, pues, es que él tiene plata, es que se lo merece, es que no sabemos cómo hizo toda esa plata, pero bueno, se la ganó. Hay que esforzarnos por ser así. Y ese culto otra vez al VIP. Realmente lo que sucedía era que tenía acceso a oportunidades que los otros 2 no. Cuando se rompe la puerta del bloqueo y se le da acceso a los demás, entonces se agrupan Pauls y Marys de manera tecnológica, muy granular, y tienen acceso a las mismas oportunidades que simplemente el otro tenía. Eso es todo. Y eso es muy poderoso, porque el cambio implica que el acceso al retorno es igual para todos, independiente del capital que cada uno tenga anteriormente en la cuenta. Y eso de verdad cambia todo en la arquitectura social como la conocemos actualmente. Les doy ejemplos concretos. Un proyecto en Colombia, de donde les contaba que yo soy, en Bogotá, por ejemplo, un rascacielos, vale construirlo $200 millones. Y se puede vender, digamos, en unos $300 millones. Deja $100 millones de utilidad. En el mundo del contrato anterior, la fórmula funciona más o menos así. El emprendedor, el desarrollista, el creativo, ¿ya? El desarrollista, no el constructor, el desarrollista, no tiene los $200 millones. Entonces va a la banca tradicional, que le pone los $200 millones, pero se reparte después de una cantidad de garantías, que no los quiero aburrir con los detalles, el ponqué de la utilidad, 90% para el capital y 10% para el emprendedor. Y la premisa es perfectamente clara. Pero ¿cómo así? Vamos a hacer algo diferente, 90-10, cuando yo estoy poniendo todo el capital y usted no está poniendo nada solo porque está trayendo la idea y dice que sabe construir. Toca que demuestre que sepa construir, a ver si se va a ganar los 10. No, aquí yo sé de eso. ¿Cómo cree que hice los 90? ¿Cómo cree que he venido estableciéndolo de esta manera? Y uno, ok, está bien. El problema es que las garantías son tan pesadas que siempre se termina perdiendo las propiedades a los bancos. Por eso en Colombia el último rascacielos que se hizo fue hace 40 años y tiene el nombre de un banco en la puerta, el Banco Colpatria. Entonces, ¿qué pasa? Los desarrollistas prefieren construir, en vez de un edificio de 60 pisos, construyen 10 edificios de 6 pisos cada uno, porque les sale mucho menos riesgoso y lo pueden llegar a hacer. El problema es que en la ciudad ya hay 10 millones de personas, 1.700.000 personas trabajan en el centro de Bogotá, se demoran 72 minutos yendo de su casa al centro,
porque simplemente no existen rascacielos que puedan permitirles vivir y trabajar y tener comunidad, digamos, en el centro de Bogotá. Entonces, ¿qué se puede hacer aplicando la fórmula de acceso que antes no se podía hacer? Esto. Entonces, en vez de ir al private equity, que le pongan la plata tradicional, el emprendedor se voltea y le dice al público, parado desde la puertita del VIP, señores, aquí adentro podemos entre todos, al 1.700.000 personas que se ven afectados por los problemas en el centro de transporte y eso, ¿por qué no invertimos en este proyecto? Pongan ustedes los 200 millones de dólares, ¿ok? Y si ustedes ponen esos 200 millones de dólares de los 100 que hay que repartir, para no aburrirlos mucho con números, se pueden quedar con el 60% ustedes, 60 millones de dólares. Yo me quisiera ganar 20, que es bastante menos de lo que ustedes están ganando, y la plataforma de crowdfunding, que somos nosotros en reemplazo del private equity, se gana 20. Entonces miren el impacto que hay aquí triple. Por el lado de la concentración de riqueza, baja del 90% al 20%. Las ideas reciben un premio del doble de lo que anteriormente ganaban. Y la comunidad se involucra en un proyecto en donde pasa de recibir 0 a recibir 60%. Entonces, si ustedes lo miran desde la perspectiva de la persona que tiene la idea o el proyecto, en el escenario tradicional, básicamente está subyugado por el equity institucional y está neglecting, perdón el anglicismo, negándole la participación al crowd, ¿ya? Por estar en esa subyugación. En el nuevo mundo, gracias a ese nuevo código del dinero, el emprendedor puede involucrar a la comunidad y ganar más dinero él. Ahí se reconcilia, eso es como un matrimonio entre Donald Trump y Bernie Sanders, que es la salida del sistema que tenemos nosotros, que termina con el antagonismo y con el individualismo si se ponen a pensar. Porque al menos en ese ejemplo concreto, el emprendedor ahora dice, se quita la culpa de encima de siempre haber estado subyugado, mejor dicho, por el capital institucional, se siente un filántropo porque está invirtiendo en el crowd, diseña un proyecto pensando en las necesidades de la población, los involucra en el negocio, ¿ok? Y termina ganando más dinero. Eso se llama el beneficio individual en función de un impacto positivo sobre los demás, en vez del beneficio individual en detrimento de los demás. Y ese es otro elefantico que les dejo ahí nada más para que lo consideren y piensen si tiene sentido o no. Ahora, este es el edificio, el primer rascacielos en una generación en Colombia. Entonces comenzamos a descubrir otra serie de cosas que tenía el modelo más allá de la concentración de riqueza, el premio sobre las ideas y la creación de comunidades. Y es que nos dimos cuenta que se generaba crecimiento, que es lo que está necesitando el mundo en este momento. Porque este proyecto no hubiera podido ser realidad si no hubiera sido por esto. Simplemente la financiación tradicional no servía. También nos dimos cuenta, Harvard tomó interés en el modelo nuestro, lo documentó y hoy lo están enseñando en varias universidades en el mundo, porque narramos un poco cómo fue el proceso, digamos, de descubrir eso con nuestro primer proyecto. Y llegamos a probarlo en otros mercados, como en Estados Unidos. Entonces comenzamos a darnos cuenta, evidentemente, que había una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La gente tenía una necesidad. Entonces uno ubica una comunidad que tenga alguna necesidad, que tenga algún problema. La comunidad puede ser local, puede ser global, puede ser regional. Y uno trata de encontrar una solución al problema de la comunidad. Y si uno lo puede hacer, y ellos además invierten en la solución de ese problema, cambia un beneficio económico, cumple uno el paradigma triple de valor que estábamos hablando antes, que básicamente implica reducción en la concentración de riqueza, premio sobre las ideas y la creación de comunidades alrededor de lo que importa más. ¿Cuál es la comunidad en este caso? Todos los inversionistas internacionales que quieren proteger su capital en inmuebles tradicionales en Estados Unidos, comerciales a los que no tenían acceso durante 80 años. Hoy tenemos presencia en 86 países de gente y de 27 han invertido, que básicamente se dan cuenta que pueden tener acceso a algo, a ese VIP que antes no. Entonces imagínense una persona, mejor dicho, en Egipto, una persona en Milán, una persona en Madrid, una persona en Buenos Aires, que puede tener acceso a lo que Rockefeller durante 8 años le permitió tener el patrimonio que él tiene. Es tan claro como eso. Entonces ya tenemos un portafolio de 5 edificios que suman $1 billón en Manhattan, con equity por más de 400 millones de dólares, con la participación de bancos que pensamos en algún momento que iban a tener una reacción antagonista y fue todo lo contrario. ¿Les pareció fantástico?
Por lo que decíamos, reconcilia a todo el mundo. Pueden entrar, pueden financiar, tienen un riesgo diversificado porque hay más inversionistas y todo funciona. Porque si volvemos y les vamos a mostrar otro ejemplo, la fórmula es las personas invirtiendo en la solución de problemas que tienen a cambio de un beneficio económico. Ejemplos hay en todas las industrias. Esto es un ejemplo hipotético con un amigo que tenemos que trabaja en Chile, que es experto en plantas de biomás, que reemplazan energía, por ejemplo, tradicional como la petrolera o como la de carbón, por energía más limpia. Pero pues el negocio para él funcionaría de la siguiente manera. Digamos que el costo de una planta de biomás es 60 millones de dólares. Digamos que se puede vender a un distribuidor de energía que le va a dar energía a una ciudad de 500.000 personas por 100 millones de dólares. Digamos que la utilidad entonces es de 40 millones de dólares. En el mundo tradicional, básicamente, mi amigo va al private equity y le dice, ¿por qué no me pones el capital? Son 60 millones de dólares y nos podemos ganar 40. Después del ejercicio que sabemos, el private equity se queda con 38 millones de los 40, le deja a él el 2%, no el 2%, el 5%, que son 2 millones, y el crowd, básicamente las 500.000 personas a las que van a consumir esa energía sin las que el negocio fuera posible, no reciben nada del negocio. Ese es el mundo. Porque era ilegal invitar a las 500.000 personas porque las estábamos protegiendo de fraude. Eso es lo que nos pasó durante 80 años, señores, 80. O sea, hay que parar a mirar los elefantes en el salón y dejar de buscar las agujas en el pajar. Ese es el punto. Miren cómo queda esto. Se voltea el desarrollador y dice, gracias señor de Private Equity, déjeme, yo voy a conseguir otra cotización. Habla con los 500.000 personas a través de redes y de manera granular les dice algo como, todos ustedes viven en esta ciudad. Todos necesitamos una planta de energía. Queremos cuidar el medio ambiente. Puede que no ganemos tanto como si hubiéramos hecho una inversión en petróleo o en carbón, que también la podemos hacer aquí en una planta al lado. Pero ¿por qué no mejor en vez de hacer eso, ganamos un poquito menos e invertimos en una planta de biomás y no destruimos nuestra comunidad? Hagámoslo juntos. Pongan ustedes los 60 millones de dólares y de la ganancia que deja el negocio, aparte de que ustedes consuman, se van a llevar la mitad. ¿Por qué no se llevan 20 millones de dólares y de los 40 yo me quedo con 10? Si a ustedes les parece bien, además ahí viene el factor de transparencia y la plataforma de crowdfunding que nos permite hacer esto, porque señores, yo sé de biomás pero no tengo ni idea de crowdfunding, básicamente va a cobrar 10 millones de dólares. Y de esa forma, entonces, ¿qué sucede? La concentración de riqueza baja del 95% al 25%, por ser de 38 millones de dólares a 10, en reemplazo del private equity por una plataforma de crowdfunding. El premio sobre las ideas pasa de 2 millones de dólares a 10 por ser considerado y pensando en el crowd. Y el crowd se involucra creando una comunidad con el 50% que básicamente son 20 millones de dólares. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Estar subyugado al equity institucional, definiendo los modelos de innovación pensando en satisfacer a un board of directors que realmente no necesariamente tiene tan claro cuáles son las necesidades de las personas? O vincularse en proyectos donde uno efectivamente está trabajando para los que corresponde, que es ese crowd que tiene la necesidad, que le va a poner uno el dinero, lo va a dejar a uno ganar más y básicamente está uno democratizando el acceso a algo que es mucho más importante. Ahora, otro punto final, para que se den cuenta los ejemplos y cómo aplica todo a esto. Imagínense que pueda existir la cura contra enfermedades como la depresión. Imagínense, como el alcoholismo, como la drogadicción a opiácidos o como la drogadicción a heroína, por ejemplo, bueno, que es un opiácido, o a la cocaína. Contra los traumas, contra el PTSD, porque resulta ser que todas esas enfermedades que yo les acabo de mencionar están conectadas con un receptor en la serotonina que se llama el receptor 2A en el cerebro de las personas. Entonces, por alguna razón, cuando ese receptor en la serotonina se daña, y yo no soy médico, pero pues seguramente el término no será se daña, pero bueno, creo que me entienden el ejemplo, se derriba en todo este tipo de enfermedades mentales. Parece ser que hay unas sustancias, ¿okay?, que los científicos en Estados Unidos, aprobados por la FDA, aprobados por la DEA, están haciendo investigación, como la Universidad de Nueva York, como la Universidad de Stanford, como la Universidad de Yale, como el Imperial College of London en Londres, valga la redundancia, han encontrado evidencia que puede llegar a ser
que haya unas sustancias naturales que se denominan psicodélicas, que pueden llegar con 2 dosis, en algunos casos con 1 dosis, a reducir drásticamente los síntomas de esas enfermedades. Ahí tienen otro elefantito. Imagínense eso. Imagínense que efectivamente exista la potencial cura contra esas enfermedades. Yo no sé cuántos de aquí conocen algún alcohólico que uno quiere mucho y que está destruyendo su vida. O conoce a alguna persona con una depresión que uno sabe cómo salirse de ella. O conoce a una persona que tuvo un trauma que no supera. O conoce a una persona con desórdenes alimenticios. Y el código del dinero anterior no nos permitía a nosotros, del público, participar en la solución, porque nos estaban protegiendo del fraude. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Los que tradicionalmente fondean en la investigación científica para resolver preguntas, esto no es una cuestión de legalización, esto es una cuestión de medicalización. Nosotros, todo el mundo, tenemos el derecho a saber si efectivamente estas drogas psicodélicas son ilegales porque generan adicción, o porque la gente se puede quedar allá en un viaje de esos y no volver nunca, o si efectivamente pueden quedar en una sobredosis, o si son el mal, mejor dicho, que realmente plantean. Yo no tengo la respuesta, pero yo sí quiero participar en encontrar esas respuestas. Y hoy, gracias a este nuevo código, tengo el derecho de la mano de los expertos. Entonces, si volvemos a hacer la tablita, que para este modelo no la tengo, imagínense que el científico, el emprendedor, el de la idea, se voltea y le dice a los señores de Private Equity, que en este momento son las farmacéuticas: señores, creo haber descubierto una potencial cura que con 1 dosis va a permitir que deje la gente de seguir consolidando el tratamiento y efectivamente nos enfocamos en la cura. Vamos a poder dejar de seguir consumiendo Zoloft, Xanax, Prozac y todas esas medicamentos que lo que generalmente hacen es consolidar tratamiento y no realmente llegar al fondo. Y vamos a poder que con 1 sola dosis esto se cure. Pero el problema que tiene es que no se puede patentar porque es un compuesto natural, entonces no hay mucho negocio. Yo creo que el tipo lo sacan a patadas, mejor dicho, la farmacéutica cuando llegue con eso. Y uno se pone a pensar nuevamente, digamos, en los de la farmacéutica y diría, ¿tienen la culpa ellos? El CEO tiene un contrato de maximizar el negocio y de seguir vendiendo todo lo que pueda. Esa es su vida. El tipo tiene todo el derecho, de acuerdo al sistema legal actual, de decir, no, no, gracias, paso. Y eso es lo que hace. Entonces, si ahora se voltea, por ejemplo, este señor y reúne a través de social media un estadio de personas virtuales como los que tenemos acá y les dice a ustedes, como les acabo de preguntar, ¿quién conoce a un enfermo de? ¿Quién ha sufrido de? ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a participar? Simplemente en la búsqueda potencial de que eso sí se pueda solucionar y tener esas respuestas. Gracias a que la tecnología no lo permite y gracias a que el nuevo código del dinero permite que yo les esté haciendo esta presentación de manera legal a ustedes. Yo quisiera saber, de verdad, ¿cuántos de ustedes participarían con una donación para ayudar a la investigación de esa causa, por ejemplo? ¿Por qué no levantan la mano, por favor, los que se sumarían a esa iniciativa? Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos. Entonces, esto es, según los científicos, lo que para la neurociencia, lo que el bosón de Higgins es a la física, digamos, de partículas. Entonces, piensen que navegamos por neurociencia, navegamos por plantas de biomás, por propiedad raíz. Nosotros solo sabemos de finca raíz. Y por una situación personal mía, donde casi me muero hace 5 años, entendí que estas plantas podían quitarle a uno el miedo a la muerte. Pero de resto, yo no conozco ni de biomás, no conozco de cuántas cosas más existen en ese VIP que se pueden llegar a sacar. Lo único que yo les puedo decir a ustedes es que las conclusiones son claras. 1, cambia la forma en que las personas se relacionan unas con otras en el contexto del dinero. 2, el retorno sobre cada dólar ya no depende del capital que cada uno tenga. Por ende, hay como lo he dicho varias veces, un impacto directo sobre la concentración de riqueza, hay un premio sobre las personas que tienen las ideas, se crean comunidades alrededor de las ideas que más importan y, según acabamos de ver con el último ejemplo, se alinea el impacto positivo con el retorno económico. Eso viabiliza una cantidad de iniciativas
que pueden no llegar a tener acceso a los retornos que tradicionalmente se espera por el private equity, pero que igual son importantísimas. Y lo más importante es que nos da a nosotros como público la posibilidad de votar con nuestro capital en si queremos realmente participar en ese tipo de iniciativas o no. Les acabo de plantear un potencial de inversión que nos da cero retorno económico. Cero retorno económico con la investigación científica con psicodélicos. Y todos aquí dijeron que invertirían por el impacto positivo que eso generaría. Imagínense un mundo así. Imagínense un mundo así. Y lo más importante que tienen que hacer para poder imaginarse el mundo así es que vean, sin ningún tipo de esoterismo, sin ningún tipo de misticismo, porque la verdad me asusta un poco el tema místico. Soy una persona de evidencia, una persona científica y no una persona de fe. O sea, yo necesito ver para creer que efectivamente, lo que mucha gente está hablando ahora, que vivimos en una ilusión donde los individuos estamos separados con otros, cuando realmente estamos todos conectados, proviene no de una versión de un Gandalf gordo, sino realmente viene de que el código del dinero, como lo definieron hace 80 años, define que entre nosotros haya una separación que no lográbamos ver, hasta que cambió. Pero era importante que eso cambiara y tampoco podemos darnos duro de por qué no lo habíamos visto. Porque un pescado, por ejemplo, un pez que está en un acuario, no se da cuenta del agua y de lo que pasa con el agua. Es solo cuando le ponen burbujitas, o solo cuando le ponen un tinte azul en el agua, o solo cuando lo sacan del agua que se da cuenta de lo que está pasando. Eso es lo que nos pasó a nosotros con el sistema capitalista y el potencial que eso tiene. Entonces, para cerrarles les digo, la fórmula que encontramos, digamos, en ese nuevo comportamiento entre individuos en el contexto del dinero, o el contrato mismo, el algoritmo, el código del dinero, tiene millones de aplicaciones. Nosotros hemos decidido que al despertar esa realidad, ¿no?, contribuir esa fórmula de esta manera que lo estoy haciendo, sin pedir ningún tipo de patente ni nada, porque pues ¿qué va a ser dueño de qué? Esto tampoco se puede patentar. Y tenemos que encontrar la manera colaborativa de encontrar aplicaciones a la fórmula. Después de conferencias como estas, viene la gente y me dice, perfecto, Rodrigo, tengo un proyecto que me encantaría hacer así, ¿cuándo me giras la plata del crowd? Entonces, lo primero que hay que cambiar es la mentalidad paternalista del approach de arriba hacia abajo, que pide retornos garantizados y que pide que alguien asuma el riesgo por uno y que lo previene a uno, mejor dicho, de tomar la responsabilidad que esto implica. Entonces, lo que estamos creando es una comunidad que se llama The Assemblage, que tendrá también sede en Buenos Aires, en donde gente que decide suscribirse con la fórmula como una mejor manera, digamos, de ganarse la vida en función de impacto positivo en vez de impacto negativo, dice, ok, yo lo que quiero es aplicarla, porque creo que con esto puedo desarrollar todo lo que quiero hacer, no tengo ni idea cómo empezar, solo sé que estoy aquí porque la quiero aplicar. Y queremos que se reúnan con otras personas que tomen la misma decisión, de manera que como si fuéramos un grupo de alcohólicos anónimos, donde estamos sacando el modelo de cómo se hace eso, nos reunamos una vez a la semana para comenzar a trabajar en ver cómo nos podemos ayudar los unos a los otros para poder aplicar ese nuevo código del dinero que apenas estamos aprendiendo a manejar. Entonces, les hago la última pregunta. Si ya tuviéramos nosotros esa comunidad andando, yo les pudiera decir con quién se pueden reunir y en dónde, quisiera que ustedes me dijeran quiénes estuvieran por lo menos interesados en explorar la posibilidad de que esta hipótesis fuera verdad y que existiera otra manera diferente de uno ganarse el beneficio individual. Por favor, levanten la mano. Bueno, señores, eso los hace a ustedes miembros de facto de The Assemblage, que es un ensamblaje en donde personas como nosotros, que somos ordinarios, comunes y corrientes, que simplemente nos encontramos con unos elefantes del salón y el único mérito que de verdad nos atribuimos fue haberlo visto, queremos compartirlo con ustedes para ver de manera colaborativa cómo le encontramos todo el potencial, a ver si nosotros logramos sacarnos entre todos colectivamente del hueco en el que nosotros mismos nos metimos por mantener unas creencias que realmente no tenían ningún sentido. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un espacio breve para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, allá. ¿Puedes pararte y hablar un poco más duro? ¿Cómo es tu nombre? Yo quería preguntar
¿Qué opinás? Bueno, para empezar estoy muy de acuerdo con el modelo que planteás. ¿Y qué opinás sobre el poder que tienen estas personas que estaban en el VIP antes para que a futuro no vuelvan a volver atrás la ley que se logró y lo que se logró abrir, digamos? ¿Se entiende? Perfectamente. Lo primero que te diría es que, por eso te digo que para poder llegar a aplicar la fórmula, te digo que tenemos todos que pasar casi que por una serie de pasos, tenemos que colaborarnos, tenemos que preguntar cosas, tenemos que perder el miedo a muchas cosas, como lo estás haciendo tú. La primera reacción es de miedo. Uy, nos van a volver a hacer lo mismo. Ellos están felices con el tema. Estaban desesperados allá encerrados, mejor dicho, sin saber qué hacer. Ellos ya se aburrieron de ganar tanta plata. Ya tienen miedo, mejor dicho, de todo lo que les ha pasado y de cómo el retorno económico, mejor dicho, colapsó. Les estás dando la oportunidad de ser filántropos y de llegar más lejos de lo que hubieran podido llegar si siguen persiguiendo su individualidad. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos trabajando con una familia fantástica de unos señores, mejor dicho, que llevan desarrollando inmuebles en Estados Unidos por 100 años, 4 generaciones, que es la familia Corman. Es una familia de innovadores, es una familia que siempre ha estado condicionada y metida, digamos, en el VIP, que lo que hace con nosotros es que coinvierten en los proyectos y con eso reducimos un poco más el riesgo y podemos tener acceso todavía a más cosas. Imagínate la planta de Biomass, donde el tipo de private equity de antes, en vez de invertir los 60 millones de dólares, ahora invierte 15, 15, 15 y 15 en 4 plantas, dándole acceso, digamos, a muchas más cosas. Todo el mundo quiere ser filántropo y todo el mundo quiere ganar más dinero siéndolo. Entonces ahí es donde se rompe, y por eso decía que es un matrimonio perfecto entre Donald Trump y Bernie Sanders, si lo quieres ver de esa manera. Es el beneficio individual en función del impacto positivo sobre los demás. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué tal? En realidad la duda mía pasaba porque en realidad existen los fondos de inversión que juntan la guita de todos los inversores y compran acciones en la bolsa, bonos y todo eso. ¿En qué se diferencia tu modelo de esos fondos de inversión? Mira, la diferencia, sigo con el ejemplo lúdico, que es la mejor manera que yo tengo de entender las cosas también. Piensa en el VIP, al que la gente no tiene acceso. Se sale un tipo del VIP y dice, yo sí tengo acceso, ustedes todos los de afuera, se juntan, ¿ok? Me dan su plata, me la ponen en un fondo, yo entro, invierto en lo que yo quiero. Les voy a decir más o menos cómo es la estrategia, pero realmente yo invierto en lo que yo quiero. Eso es un paradigma que me parece válido. Hay gente que le gusta eso y darle su plata a alguien para que invierta por ellos. A mí lo que más me interesa, después del colapso de la premisa en el 2007, es que me abrieron la puerta del VIP. No me vengan a arbitraria a decirme nadie que es experto. Déjenme yo entender en qué estoy invirtiendo. Díganme cuántos se están ganando los que me están invitando. Quiero full transparencia de eso. Quiero hacer mi due diligence, quiero averiguarlo y yo tomo la decisión de inversión. Esa es la diferencia. ¿Alguien más? Allá. Hola, me gustaría saber qué rol debería ocupar el Estado como para apoyar este cambio de paradigma, digamos, y si es también posible hacerlo independientemente de su apoyo o no. Sí, lo que te diría que tiene que hacer el Estado es oírte a ti. Se debería crear una petición, por ejemplo, en change.org o en algo así por el estilo, en donde de una manera estructurada un grupo de emprendedores locales decidiera de manera mancomunada presentar una iniciativa para hacerle una propuesta que tuviera representación estadística suficiente en el número de participantes para que habilitaran una ley que permitieran esto. Porque hoy, no sé en Argentina si existe una ley del crowdfunding, pero debería haberla. Lo que pasa es que el esquema de arriba hacia abajo, volvamos a lo mismo, también hay que entenderlos. Han estado supeditados a protegernos a nosotros durante tanto tiempo y al final están con tan poca credibilidad, porque claramente no han protegido a nadie de nada, que les da terror hacer cualquier cosa que pueda afectarlo todavía más. Pero si suficientes personas les dicen, no jodas, ya deja de jugar a que me proteges cuando no me proteges nada, déjanos a todos asumir el riesgo que queremos asumir en las inversiones, déjanos a nosotros de una manera colaborativa de abajo hacia arriba evaluar las personas que están presentando las ideas, porque todos podemos establecer, digamos, sistema de peer-to-peer para validar que las personas que están presentando las cosas no sean ladrones, y nosotros asumimos el riesgo para poder generar crecimiento. Queremos que pase una ley donde se defina, digamos, un marco jurídico que permita ese tipo de cosas, como ya sucede en Estados Unidos, y ahí lo que tú le pedirías al gobierno es, por favor, sigue la voluntad de lo que nosotros queremos hacer, que efectivamente es el trabajo de ellos.
Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Esto no se podría hacer a través de Assemblage? Bueno, la verdad es No que es sí se puede. Lo que pasa es esto. Nosotros tomamos una decisión porque hay tantas iniciativas que me gustaría hacer. Imagínate lo que puede salir de este grupo de personas. Les doy un ejemplo. El profesor Karim Lakhani, que fue el que escribió el caso de Harvard sobre nosotros, básicamente es el que dirige el NASA Tournament Lab, que es una plataforma de crowdsourcing que tiene la NASA, que está creyendo mucho en este tema. Básicamente NASA tenía un problema porque los satélites que daban la vuelta alrededor de la Tierra cuando pasaban frente al Sol, había partes que se derretían haciendo que el costo de mantenimiento fuera exponencial. Tenían que mandar astronautas, era todo un rollo. Entonces le dieron a Boeing, que es la compañía que hace jets, digamos el institucional, para que por favor cambiara el algoritmo y cambiara el ángulo de rotación de los satélites alrededor de la Tierra. Y los tipos propusieron una fórmula buenísima donde redujeron los gastos, entiendo, como en $25 millones al año, una cosa así por el estilo, a un costo de $2,5 millones. Las cifras además pueden ser placeholders, puedo estar inventándomelas, pero esa es la idea principal. Y Karim, en Harvard, agarró y se fue a una plataforma de crowdsourcing que se llama Topcoder, donde aquí me imagino que todos ustedes la conocen, y planteó un caso en donde por un premio de $30,000 dijo, señores, a ver a quién se le ocurre un algoritmo que pueda llegar a solucionar el problema. Y básicamente un chico de 21 años en China propuso una solución en donde mejoró 75% la solución propuesta por Boeing y se ganó $30,000. Entonces, lo que te quiero decir es, yo creo que ustedes todos son mucho más poderosos que lo que yo pueda llegar a decirles solo. Como les digo, la clave aquí está en que entendamos que por fin gente ordinaria como uno puede llegar a hacer cosas extraordinarias si colaboramos todos juntos. Entonces yo lo que necesito hacer es crear una estructura que facilite, que apoye la colaboración entre ustedes mismos y que cuando lo vean se reúnen y digan, bueno, ¿qué pasa si realmente podemos hacer change.org, hacer una petición? Yo creo que, ¿cuántos de aquí conocen change.org o plataformas de crowd? Miren esto, ahí ya tienen un emprendedor. ¿A quién le gustaría iniciar un proyecto de ley acá, mejor dicho, donde le hiciéramos una petición al gobierno? Necesitamos, ¿cuántas manos hay? Bueno, los invitaría a los que estén interesados en participar en esa plataforma de change.org que se reunieran a este lado de la tarima cuando termine la conferencia. Y que de alguna manera alguno de ustedes voluntariara un número de teléfono, un email, un Twitter o algo, de modo que los que están interesados se comuniquen para que ustedes se puedan organizar de una manera clara y puedan lanzar esa petición. Después de que esa petición esté lanzada, ¿quiénes acá tienen experiencia en social media o en tecnología para darle amplificación, digamos, a la iniciativa que ellos van a poner? Pueden levantar la mano, ¿quién tiene experiencia aquí en social media? Bueno, si les interesa, será bueno que también se contactaran con esa misma persona para poder crear una campaña de distribución que amplificara la petición para darle cabida a eso. Y la última pregunta frente a la iniciativa, ¿quiénes de acá estarían dispuestos a apoyar esa iniciativa transmitiéndola y retituándola y mandándola en sus redes a toda la comunidad que ustedes pudieran y ponerle el alma a ese esfuerzo? Por favor, levanten la mano. Bueno, ahí están todos los demás. Ahí está. Lo que yo puedo hacer es las tres cositas que te acabo de decir, porque me di cuenta que mi trabajo más útil es crear esa estructura. Ahora, ¿a quién le interesaría de acá considerar hablar conmigo para poder traer el modelo de Assemblage a Buenos Aires y que pudiéramos, digamos, de manera colaborativa facilitar ese tipo de conversaciones? ¿Alguien está interesado? Entonces, por favor, los que están interesados, siéntanse libres de escribirme por email. Mi email es erenino@prodigynetwork.com, erenino@prodigynetwork.com, porque yo les quiero facilitar a ustedes la caja de herramientas, no resolverles los problemas, pero darles la caja de herramientas para que ustedes mismos puedan comenzar a trabajar en esto y puedan llegar a aplicar esa nueva fórmula. Porque realmente piensen que si estuviéramos 80 años atrás, es como si hubiéramos estado después de la Gran Depresión, que todo el mundo salió traumatizado, cuando acaba de salir una nueva ley que redefine el sistema jurídico, donde nadie sabe para dónde está yendo el mundo, y qué tal que no seamos gente como nosotros los que tienen que marcar la pauta de por dónde se sale adelante. Muchísimas gracias, creo que se me acabó el tiempo.